Hola, en esta ocasión vamos a realizar vamos a determinar la relación entre los balances de energía mecánica y las ecuaciones empíricas propuestas por el autor del artículo que está basado y que trata de la optimización económica del diámetro de tubería para régimen completamente turbulento. Para determinar el diámetro económico necesitamos hallar el factor de fricción que está dado por el número de Reynolds y la rugosidad relativa del material, donde el número de Reynolds está dado por su velocidad, su diámetro, la densidad de fluido con el que se está trabajando sobre la viscosidad. De igual manera se puede calcular con las otras dos expresiones que vemos en pantalla, donde D sería la tasa de flujo volumétrico y G la tasa de flujo másico. Para la rugosidad relativa, pues necesitamos la rugosidad absoluta del material y el diámetro interno de la tubería. Finalmente, para calcular el factor de fricción de Darcy-Weisbach, en ingeniería, la mayoría de las veces utilizamos la ecuación de Culbreth, válida para fluidos newtonianos de un Reynolds de 4000 por 10 a la 8 y una rugosidad relativa entre 0 y 0,05. Para números altos de Reynolds, la fricción se vuelve independiente de Reynolds. Esto quiere decir que esta región de flujo se caracteriza con la siguiente condición, que Reynolds por la rugosidad relativa por el factor de fricción sobre 8, la raíz del factor de fricción sobre 8 tiene que ser mayor que 70. Por lo tanto, en el artículo nos ofrece un modelo de optimización donde tenemos una ecuación para el factor de fricción propuesta por el señor Stephenson, donde nos dice que 0,11 por la rugosidad relativa elevada a la 0,25 nos daría el factor de fricción, pero también nos propone el señor Atsu su ecuación también para hallar el factor de fricción con la expresión que tenemos en pantalla. Pero cuando el reino tiende infinito, es necesario calcularlo con la siguiente expresión, donde nos dice que m por rf a la m es igual a m por e sobre d, que sería la rugosidad relativa elevada a la m. Ok, el modelo de optimización de la tubería basado en los criterios económicos para régimen completamente turbulento. Para este modelo necesitamos hallar los costos totales que están dados, como tenemos en pantalla, por los costos de compra de tubería C sub C más los costos operativos u operarios C sub E, donde los costos de capital anual, que son los C sub C, los podemos calcular con la expresión que observamos en pantalla, donde F es el costo de válvulas y accesorios, A es la amortización anual y B los costos por mantenimiento anuales. Y la expresión desconocida la podemos hallar con la formulita que tenemos abajo de P sub C igual a X por D a la X por L. Para los costos operativos o C sub E tenemos la siguiente fórmula. Y cabe aclarar que en este trabajo el costo por bomba es considerado independiente del diámetro, por lo tanto la caída de presión está dada por la siguiente fórmula, donde el término que no conocemos ahí sería E, es la eficiencia global. Por lo tanto la diferencia de presión estaría dada por la fórmula que vemos en pantalla, que sería las pérdidas de presión por fricción más las pérdidas de presión menores. Sí. La pérdida de presión menor se puede estimar como las pérdidas de carga o longitudes, pero solamente se tendrán en cuenta las pérdidas de presiones menores por la siguiente fórmula, donde podemos observar que las pérdidas de presiones menores es igual a J por las pérdidas de presión por fricción, donde J es la relación
entre las pérdidas de presión menores y las de presión de fricción. Por último, nuestra fórmula de delta P, o sea, de diferencia de presión, nos queda de esa manera. Y finalmente tendremos la ecuación de los costos operativos por la expresión que podemos observar. Para determinar el costo anual del tubo, necesitamos realizar lo siguiente. Cuando los costos son dependientes del diámetro, la derivada de los costos con respecto a la derivada del diámetro es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de los costos de capital sobre la derivada del diámetro resulta igual a menos la derivada de los costos operativos sobre la derivada del diámetro. Y finalmente obtenemos la expresión para calcular nuestro diámetro económico u óptimo para tuberías en completamente turbulencia. Por último, tendremos un último ítem que nos piden determinar las implicaciones y relevancia de este contenido en el desempeño diario de un ingeniero de procesos en la industria. Ok. En la industria constantemente vemos el crecimiento en cuanto a nuevos proyectos de múltiples intereses. El ingeniero de procesos en el emprendimiento y desarrollo de este tipo de proyectos se encarga de establecer medidas, las cuales sean de conveniencia para la organización. Medidas como el diseño, la automatización y la puesta en marcha de los procesos, entre otras obligaciones. Teniendo como meta principal el crecimiento, generando ideas, generando inversiones inteligentes, proponiendo utilización de materiales de buena calidad y estandarizando tiempos y disminuyendo costos. Teniendo la posibilidad el ingeniero de conocer cómo disminuir esos costos de un proyecto por medio de diferentes expresiones como las anteriormente explicadas en la presentación, se lograría lo establecido o las metas o los ideales de un proyecto. Por lo tanto, realizando esos cálculos se podrían analizar y tomar decisiones correctas con respecto a la selección tanto de materiales como la maquinaria a utilizar en el proyecto.